Le damos la bienvenida una vez más aquí en este ministerio de enseñanza en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Conforme a la palabra del Señor en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a continuar con esta enseñanza aquí en Mateo capítulo 7, del versículo 15 al 20, donde estamos estudiando. Esta es la cuarta parte en esta sección de escritura que estamos estudiando. Vamos a rezar a nuestras escrituras en Mateo capítulo 7, versículo 15 a 20, donde estamos enseñando versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a rezar a nuestro estudio. Y hemos tenido muchas preguntas desde el último estudio. Vamos a continuar aquí, comenzando el versículo 15 hasta el 20. Dice: cuidaos, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, que vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Quiero continuar aquí, y especialmente en versículo 16, donde dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Aquí es donde la última vez, en nuestra última sesión, hemos recibido un montón de preguntas sobre qué es lo que representa los espinos. ¿Qué es lo que representa los espinos? Y noté que no era una pregunta, pero varias personas hicieron esa pregunta, y buena pregunta. En otra palabra, ¿cuál es el significado espiritual en términos? Muy bien. Bueno, primeramente, los espinos son el afán de este mundo, el afán de este siglo, el afán de esta vida presente terrenal que tenemos aquí en esta tierra. Eso es lo que representa los espinos, los afanes, las preocupaciones, las dificultades que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros, porque no hay nadie exento, que tenemos que enfrentar en esta tierra. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 13, versículo 22. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: y aquel que se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, escucha lo que está diciendo, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es aquel que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo, de esta vida, y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. En otra palabra, aquí lo que tenemos es, como nosotros conocemos, el pinchán y el punzón, el pinchán y el punzón, hasta quitar la palabra, ¿no? En otras palabras, enredan, si lo puedo decir así, enredan a la persona en el mundo y en las cosas del mundo. Permíteme, abre sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2. Y lo que vamos a hacer, vamos a sincronizar lo que dice la palabra del Señor, vincular lo que dice la palabra, porque no hay contradicciones. Y note que las escrituras están siempre interpretando que las escrituras. Permíteme, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está hablando a los creyentes. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a los que lo reclutó como soldado. Él está usando un lenguaje y pintando una imagen que es bien clara aquí. Cuando uno está reclutado al servicio militar, ¿no? Su trabajo es exclusivamente en el servicio militar. Él no tiene el lujo de enredarse en las cosas de su casa, en las cosas en la familia que dejó atrás, ¿no? Porque él está en el militar. Su trabajo, su enfoque es 100%, ¿no? En la tarea que él tiene. Él no tiene ese lujo para enredarse, ¿ves?, en las cosas en su comunidad. Básicamente, ese es el cuadro. Bueno, así es en la vida de un creyente verdadero.
su enfoque debe estar en el Señor y la obra del Señor, servirle a Él, complacerle a Él, agradarle a Él, no darle honra y gloria a Él. Ahora, si tú realmente crees en Él, si es que tú realmente crees en Él, Dios se encarga de ayudarte con esas cosas de tu familia, tus necesidades, y etcétera, 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 con todas sus preocupaciones. El creyente es llamado a estar ocupado en las cosas de Dios, no preocupados en las cosas del mundo. Y este es el cuadro que se está pintando, porque muchos se enredan, ¿no?, en las cosas de la familia, en las cosas del mundo, ¿no?, y pierden el enfoque que debe estar en el Señor. El concepto aquí es que irritan. Estas cosas irritan, ¿no?, punzan, ¿no?, molestan y impide que la persona procede en su tarea. Por esa razón, él lo dice aquí bien claro en versículo 16, ¿no? Cuando él dice, por su fruto lo conoceréis, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos, ¿no? Cuando la mente de la persona está en los afanes, las preocupaciones del mundo, su mente no está en Dios y en las cosas de la palabra o del Espíritu. Ahora es una mente carnal, no es una mente espiritual. Y es aquí donde está la lucha para muchos creyentes. Hay muchos sentados en las iglesias, ¿no?, que uno se hace la pregunta, ¿y cómo llegaste aquí? Porque muchos están contentos de ser religiosos, pero no confían en Dios para absolutamente nada. Por una hora sentado en un servicio, en una misa, en un culto, ¿no?, pretenden de ser lo que no son. Pero tú descubres su espiritualidad muy rápido cuando ellos salen de ese culto, de esa misa, de ese servicio. Su mente está en las preocupaciones. Cómo razonan, cómo actúan, cómo resuelven sus problemas. Es puro, según los méritos y los métodos carnales de este mundo, en vez de confiar en el Señor y obedecer al Señor. Por esa razón, Cristo está diciendo lo que está diciendo aquí en Mateo capítulo 7, versículo 17, ¿no? Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y mira lo que dice versículos 5, 6, 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 y 8. Y estamos respondiendo, ¿no?, del último programa, de la última enseñanza, todas las preguntas que entraron sobre este punto específicamente. Y él dice en versículo 5, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, este mundo. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, note bien que no hay un intermedio. Es las cosas de la carne o las cosas del Espíritu. No hay algo en medio. Tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque en versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mira, que te caiga gordo o no te caiga gordo, te gusta o no te gusta. El asunto aquí es que la palabra es bien clara. ¿Cuál es el trabajo nuestro? El trabajo nuestro es de traer la palabra, ¿no?, es con claridad. O lo que está diciendo. No nos tiene que agradar. No nos tiene que gustar. Más bien, tú no tienes que estar de acuerdo. Lo que tú tienes que ser es obediente a la palabra. Permíteme, abre sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Y nota conmigo lo que es versículo 3, 4 y 5. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice, pues aunque andamos, note bien, ahora esto asume algo, se anota algo. Anota la realidad nuestra. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Aunque tú y yo estamos caminando en esta tierra, en este mundo, porque tú y yo no caminamos sobre las nubes, aquí estamos. Dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne.
Aunque andamos en la carne, no razonamos según la carne. Dice, versículo 4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Ahora, la otra cosa que representa de lo que estamos hablando de los espinos, ¿no? Porque vamos a regresar ahí, por favor, de los espinos, y quiero que lo vea conmigo aquí en versículo 17, Mateo capítulo 7, por favor, regrese brevemente conmigo, Mateo capítulo 7, versículo 17, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿No? Ahora, la segunda cosa, ¿qué es lo que representan los espinos? Los espinos son el engaño de las riquezas. Los espinos son el engaño de las riquezas. Permíteme, abre su Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 22. Vamos a regresar ahí. Y en Mateo capítulo 13, versículo 21, él dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza. Subrayar esa parte. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Note que no es la riqueza. Quiero aclarar algo aquí. No es la riqueza, sino que en sí, no es la riqueza en sí, sino la mundalidad, lo mundanal, ¿ok? Lo espinoso. Es el engaño de la riqueza. La riqueza engaña de diferentes maneras, ¿no? No es, mira, tú tomas una moneda, esa moneda no es malo, no es bueno, es neutral. Una moneda, un billete, no tiene ningún valor moral. Es como uno lo usa. Es el engaño de la riqueza, no es la riqueza. Es el engaño de lo que nosotros creemos, lo que representa. Note que estos 4 engaños muestran claramente por qué es tan difícil, ¿no?, que los ricos entran en el reino de los cielos. Mira, aquí uvos y higos, ¿okay? Porque ese es el lenguaje que se está usando aquí en Mateo capítulo 7, versículo 16. Son verdadero alimento, ¿no? Uvas y higos son verdaderos alimentos. ¿Estamos de acuerdo? Existe un solo alimento verdadero para el alma del hombre, ¿no? El Señor Jesucristo y su palabra. Ahora, un profeta tiene que alimentarse de la verdad del Señor y de su palabra, ¿no? Y tiene que suministrar el mismo alimento a otros. Toda otra fuente de alimento para el alma humana es alimento falso. Es espinoso, abrojos, ¿no? Mundalidad. Si uno lo come o lo sirve a otro, estrangula la vida del alma. No te olvides que el contexto de lo que estamos hablando aquí es hablando sobre la advertencia ante falsos profetas que están repletos en las iglesias en muchas partes del mundo. Ahora, en Mateo capítulo 13, anote conmigo lo que dice versículo 7. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y los ahogaron. Es fácil que esas cosas sucedan. Permíteme, abre sus Biblias en 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. En 1 Juan capítulo 2, versículos 15 y 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién? Del mundo. Y este es el asunto. ¿Cuántas personas, ves? ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos profetas? ¿Cuántos apóstoles? Falsos, ¿no? ¿Cuántos pastores? ¿Ves? Están más afenados por las cosas del mundo que la palabra del Señor, que es una buenísima indicación que algo está mal. 2 Corintios, por favor. Abre sus Biblias en 2 Corintios capítulo 6, versículos 17 y 18.
Repito, 2 Corintios capítulo 6, versículo 17 y 18 dice, por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. El problema es que estamos tan afanados con las cosas del mundo, se nos olvida que Él es el que se encarga de nosotros cuando somos obedientes a su palabra, cuando nos sometemos a la autoridad de su palabra, cuando vivimos, ¿ves la realidad de su palabra. Dios se encarga de nosotros. No tenemos que estar afanados por las cosas de este mundo. Pero aquí es donde llegamos hasta cierto punto y retrasamos y nos echamos atrás muchas veces. Permíteme, mira lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en capítulo 12, versículo 1 y 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora escúcheme que dice el versículo 2. Y no os adoptéis, no os conforméis, no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Note que Cristo formula una pregunta. Vamos a rezar. Mateo capítulo 7, versículo 16. Él hace una pregunta. Esta es una pregunta declarativa que requiere que tú lo tienes que pensar y tiene que responder a esa pregunta, ¿no? Pero con un razonamiento en viendo el cuadro completo. Él hace la pregunta aquí. ¿Acaso se recogen uvas de los abrojos o higos de los abrojos? Esa es la pregunta que está haciendo. Esto puede significar dos cosas, ¿no? Primeramente, pregunta, ¿se alimenta? ¿Se alimenta el profeta con alimento mundano, con un alimento de Cristo y su palabra? ¿Cuál de los dos? ¿Se alimenta el profeta con alimento mundano o se alimenta de Cristo y su palabra? ¿Cuál de los dos se está alimentando? Y es obvio. Cuando tú ves la vida de un profeta, ¿ves? Y se puede notar en lo que él está enseñando. ¿Qué es lo que él está enseñando? ¿Cuál es la intención de su enseñanza? Y para muchos es meter la mano en la cartera, meter la mano en su bolsilla. Es asegurar que sus indulgencias personales se están alimentando. Y se nota muy bien. Y comienza el juego de manipular, la manipulación de la palabra. Y él tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque tenemos un pueblo que es vagones, son vagososos, son perezosos, que no toman el tiempo de leer, estudiar la palabra para poder definir lo que le están haciendo y lo que están diciendo. Ahora, la otra pregunta. ¿Acaso busca una persona uvas y higos entre los espinos y cardos entre los falsos profetas? Por sus frutos se conoce al profeta, al falso profeta. Esto está bien claro. ¿Por qué Cristo toma tanto tiempo sobre este tema? Porque hay muchos dentro de las iglesias que le hemos dado el lugar para ellos engañar a la gente. Piense bien conmigo. Donde dice aquí al fin, cuando él lo dice aquí al principio de Mateo 7, 17, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué estamos hablando? Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué estamos hablando? En otra palabra, probad, examinar. La Biblia dice, probar, examinar los espíritus. Eso es un mandato. Está escrito en el imperativo. Es una orden, es un mandato. No es una buena sugerencia, no es una buena idea. No es una recomendación, es un imperativo. Permíteme, abre sus Biblias en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Muchos de ustedes están asistiendo en una iglesia que tú sabes que no anda bien, tú sabes que el liderazgo no anda bien, tú sabes que los pastores no andan bien, pero tú prefieres ser leal a una iglesia malísima, una mala iglesia, con mal liderazgo, ¿no? Porque es lo que tú prefieres. ¿Por qué? Porque no te llaman a cuentas. Estás cómodo. Ellos andan mal, no me pueden llamar la atención. El problema es que tú estás violando la palabra. Mira, en 1 Juan capítulo 4 versículo 1, este es un mandato al creyente. Dice esto, mire bien, dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probar los espíritus. Probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Mire bien. Probar, examinar los espíritus de quién? A los profetas, a aquellos que dicen que son profetas. A estos somos llamados. Pero la mayor parte de la gente están sentados con los brazos cruzados. Amén, amén y amén. Y yo no sé de qué rayo está diciendo amén. Sabiendo que el liderazgo anda mal. Los escándalos rebusan por toda parte. Tú sabes que la dirección de la iglesia anda mal, pues tú sigue igual. Examinarlo todo es la segunda cosa. Él dice, por sus frutos lo conoceréis. Tenemos que examinarlo todo. El fruto del profeta se tiene que examinar. ¿Y quién lo hace? Vos, usted. Abre su Biblia en 1 Tesalonicenses. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, mira lo que dice. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno. Examinarlo todo cuidadosamente y dice, retén lo bueno. Somos llamados a examinar. El problema es que casi nadie examina y acepta cualquier disparate que traspasa los labios de la persona que está enseñando la palabra de Dios. Piense conmigo, por favor. No siempre podemos identificar a un árbol por su apariencia, ¿cierto? Por su corteza y sus hojas. Pero siempre podemos reconocerlo por su fruto. Eso está claro. Piense bien, el fruto tiene que ver con dos cosas. Escúcheme. Primeramente, con lo que la persona lleva en su propia vida. 2, con lo que la persona lleva en la vida de otros. ¿Me escucharon? El fruto tiene que ver con dos cosas cuando tú estás examinando a esa persona que dice que él es un hombre de Dios, ¿no? 1, con lo que la persona lleva en su propia vida. Y 2, con lo que la persona lleva en la vida de otros. Eso está bien claro. Un profeta debe ser medido, si lo puedo decir así. Un profeta debe ser medido por el fruto que lleva con su propia vida y el fruto que lleva con la vida de otros. Eso está bien claro. Permíteme pintar el cuadro. Mira. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 17. Vamos a ir ahí. Mateo capítulo 7, versículo 17 por un momento. Ahora, ¿cuál es el verdadero? Vamos a llegar al siguiente punto. Y vamos a regresar a este punto, ¿ves? De examinar. Pero primeramente vamos a desarrollar este otro punto para así tengamos un contexto apropiado. El cuarto punto aquí es el siguiente. ¿Cuál es la verdadera naturaleza del profeta? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del profeta? Es una pregunta que tú debes de hacer. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la maestra, del maestro, del pastor, del evangelista, cualquier sea? ¿Cuál es? Mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 17. Dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Escucharon? Mateo capítulo 7, versículo 17. Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Note algo, por favor. Note algo de crucial importancia. No se juzga a un árbol por uno que otro fruto malo. Por uno que otro fruto malo. No, sino por el buen fruto que lleva. Todo árbol produce algunos frutos malos. Sin embargo, el árbol no es desechado.
Un árbol no es rechazado sino cuando tiende a llevar a fruto malo. ¿Me entiende? A probar y examinar los profetas, no tenemos que observar uno a otro a hecho aislado, sino el promedio, en otra palabra, la tendencia, el comportamiento total de sus vidas. Qué importante. Mira, consideraciones como las que siguen provienen de las Escrituras. Mira, no hay un pastor perfecto, no hay un maestro perfecto, vamos a ser bien claros. Y yo en ninguna manera lo pretendo ser. Pero tú tienes que ver la totalidad de la vida de esa persona que te está instruyendo en la palabra de Dios. Ahora, todos somos imperfectos, vamos a ser bien claro aquí. Todos somos imperfectos. No hay nadie aquí que nunca ha cometido un error. Vamos a aclarar las cosas bien aquí. Pero ¿cuál es la totalidad de la vida de esa persona que te está llevando supuestamente al trono de la gracia de Dios en su palabra? Tenemos que examinar estas cosas. Número 1, la predicación y la enseñanza de los profetas. ¿Cuál es la predicación y la enseñanza de los profetas? ¿Son enemigos de la cruz de Cristo o no son enemigos de la cruz de Cristo? Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Y en 1 Corintios capítulo 1, mira lo que dice en versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Cuando Él predica la palabra, predica la cruz, ¿de qué es lo que realmente está diciendo? 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Escuche bien. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dijo, yo no voy a predicar nada más, menos solamente este Cristo crucificado. Pero lo que tenemos hoy en día es pastores que están predicando un sinfín de cosas para darle cosquilla a las orejas de la persona para que se sienten bien autoestimados. Y yo no estoy en contra de esas cosas. El problema es que ese no es el propósito del púlpito y no es el propósito del mensaje de Dios. Esas cosas se arreglan cuando uno es obediente a la palabra del Señor, se somete a la autoridad de la palabra del Señor y asegura su persona en Cristo Jesús. Permíteme, Filipenses capítulo 3, abre su Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice, porque muchos andan como os he dicho, muchas veces, y ahora os los digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Yo no me preocupo por los enemigos de Cristo que están afuera de la iglesia. El problema son los enemigos que están sentados dentro de la iglesia. El problema son los enemigos que están detrás de los púlpitos de esas iglesias. La segunda cosa que tenemos que tener en mente, ¿cuál es? La mente de los profetas. Tenemos que tomar en cuenta la mente de los profetas. Pregunta, ¿es normal? ¿Es normal que tengan su mente en cosas carnales o en cosas espirituales? ¿Es normal que tengan su mente en las cosas carnales o en las cosas espirituales? ¿Dónde está la mente de ellos? Y esto es lo que se nota en muchos que están predicando riqueza, salud, etcétera, 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 prosperidad. Es una mentalidad carnal. Pero como a ti te agrada la idea que yo puedo ser rico también, tú te sometes a ese engaño. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Si a ti te chupan seco la cartera, la bolsa, cada vez que tú entras por la puerta de la iglesia, algo está mal. Y donde ellos están martillando y martillando y martillando y martillando, al fin del culto le están cayendo encima a la gente, le están manipulando para chupar lo seco de las monedas y del dinero que tiene la bolsa. Mis hermanos, algo está mal. En Filipenses capítulo 3, versículo 19 dice esto, cuyo fin es perdición. Versículo 19, Filipenses capítulo 3, dice, cuyo fin es perdición,
cuyo Dios es un apetito, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Entonces, las cosas están mal. Romanos capítulo 8, versículo 5, por favor. Romanos 8, 5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Abre sus Biblias una vez más. 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 3, 4 y 5. Otra vez, note las responsabilidades que tú y yo tenemos en examinar continuamente, en probar continuamente si estos profetas son verdaderos, sí o no. Dice, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de sus fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. La tercera cosa. El apetito de los profetas. ¿Cuál es el apetito de los profetas? Se puede decir, Dios es su estómago. Así lo hablaban los puritanos en el siglo XVIII, ¿no? ¿Es su estómago? Permítanme, vamos a rezar Filipenses capítulo 3. Y mira lo que dice en versículo 19. Vamos a rezar ahí juntos, por favor. Mira lo que dice. No se olvide, este es un ministerio de enseñanza. Siempre tenemos las narices en la palabra del Señor. Y él dice en versículo 19, Filipenses capítulo 3, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. La cuarta cosa, la ética del profeta. ¿Cuál es la ética del profeta? La ética o la conducta cotidiana de los profetas. Pregunta, ¿tienen por práctica vivir? ¿Tienen por práctica vivir inmoralmente? Sea vicariamente por los que miran, observan, leen, hablan y hacen bromas, o por lo que hacen. ¿Cómo es que ellos realmente viven? Tú sabes que el domingo se te presentan bien bañaditos, bien perfumaditos, ¿no? Bien vestidos. Pero ¿cómo es que ellos viven lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? Y cuando tú descubres quién es la verdadera persona. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Mira lo que dice versículos 8, 9 y 10. 1 Corintios capítulo 6, versículos 8, 9 y 10. Dice, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejéis engañar ni las inmorales, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra está bien clara. Es que es bien clara. El hecho que te caiga bien o no te caiga bien es otra cosa, pero es bien, bien clara. Ahora, pregunta. ¿Cómo puede Cristo llamar corrupto? Escúcheme la pregunta. ¿Cómo Cristo puede llamar corrupto a aquel que hace bien a los ojos del mundo? ¿Me escucharon la pregunta? Repito. ¿Cómo puede Cristo llamar corrupto a aquel que hace bien a los ojos del mundo? Y la gente dice, pero eres un buen hombre. ¿En los ojos de Dios eres un buen hombre o en los ojos del hombre es un buen hombre? ¿Cómo puede Cristo, cómo puede Cristo que ve el fruto del hombre, sus buenas obras son malas? ¿Escucharon bien? ¿Cómo puede Cristo
que ver el fruto del hombre, sus buenas obras, pero que son malas. Pregunta. ¿Cómo es posible que predicar un carácter fuerte y justicia moral y alimento y ropa proveyendo y cuidando el bienestar físico y emocional de la persona ser malo? ¿Escucharon? Lo voy a repetir. ¿Cómo es posible que predicar un carácter fuerte y la justicia moral y alimento y ropa, proveyendo y cuidando el bienestar físico y emocional de la persona, ser malo? ¿No es malo? Cristo no está diciendo que la justicia social y el bienestar sean malos. Él no está diciendo eso. Lo que es malo es concentrarse únicamente en el bienestar social. Y ahí está el problema de las iglesias. ¿Tú crees que llevándole a la gente sus alimentos, siempre ayudándole en sus problemas sociales, personales, familiares, todo el enfoque se trata de alimento, ropa y dinero? Alimento, ropa y dinero, que tú estás haciendo bien. Y el problema que tú descubres es que en hacer todas esas buenas obras, donde el enfoque es exclusivamente el bienestar social, que tú vas a lograr algo en el reino celestial. Y tú andas equivocado. Tú puedes, en los ojos del mundo, tú te ves bien. Qué chévere. ¿Y cuántos pastores se la pasan siempre haciendo obras sociales, obras donde la mayor parte de su trabajo son obras sociales? Mira, papito, escúchame bien, mamita. El que le da de comer hoy, mañana va a tener hambre de nuevo. Pero no vive para el Señor. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Jesús respondiendo, pero él responde y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, perdón, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y pastores, a ti se te olvida, Cristo dijo esto, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros estamos enfocados solamente en obra social, obra social, obra social, obra social. Mientras que se llenan el estómago, la barriga y la pancita y van al infierno. Ahora, un profeta que solamente predica y se ocupa de lo físico y mental es corrupto por el hecho de mentir y engañar a la gente. No proclama ni ministra toda la verdad, sino verdades a medias. Predica y enseña la salud mental en términos espirituales, pero seduce a la gente a dormir espiritualmente. Les hace pensar que están bien con Dios, pero eso no es la enseñanza de las Escrituras. No son aceptables ante Dios si se ministra solamente las necesidades físicas y mentales. Pero no importa qué términos espirituales se le usen. Necesitan en sus espíritus que sean puestos y guardados en buena relación con Dios. Los falsos profetas son enemigos de la cruz de Cristo. Este es el punto. Por eso Cristo dice que son corruptos y llevan el fruto al mal. En Filipenses capítulo 3, versículo 18. En Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muchos andan, como he dicho, muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y si tú fallas en reconocer el enemigo que está dentro de la iglesia, ¿me entiendes? Esta iglesia ha dejado de ser efectiva, ha dejado su efectividad, ha dejado de ser luz y sal al mundo. Ahora se ha encerrado en las cuatro paredes solamente para escuchar una enseñanza intelectual, creyendo que están bien y no están bien. Ese es el punto que tú tienes que captar. Piense conmigo bien. Piense bien, mira.
Mira, la verdadera naturaleza del falso profeta no es buena. No importa lo que él u otros piensan, ves, y profesan. No importa, pero no es bueno. Vamos a rezar a Mateo capítulo 7, ahora versículo 18. Mateo capítulo 7, versículo 18. Dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Punto. Ni un árbol malo producir frutos buenos. Punto. No es una posibilidad en la naturaleza ni en lo espiritual. So, vamos a enfocarnos aquí en versículo 18. ¿No? Este es el quinto punto aquí. ¿No? El fruto del falso profeta carece de esperanza. El fruto del falso profeta carece de esperanza. Mira bien, un árbol bueno no puede producir frutos malos, versículo 18, ni un árbol malo producir frutos buenos. No, rotundamente no puede llevar buen fruto, sino únicamente fruto corrupto y malo. Los resultados de su vida y su ministerio son malos, dice Cristo. No lo dice Eddie Ildefonso, dice Cristo. ¿Por qué lo dice? Porque, mira, en el mejor de los casos, su mensaje es solo una media verdad. Es engañoso por hacer creer al hombre que es aceptable a Dios cuando en la realidad no lo es. Los hombres creen, ¿ves? Lo que sus profetas, sus ministros, sus pastores, sus maestros le dicen, ¿no? Y demuestran con sus vidas. Por eso compartir solamente parte de la verdad es malo y completamente destructivo. Pregunta. ¿Cuáles son algunos de los malos frutos del evangelio malo? ¿Cuáles son algunos de los malos frutos del evangelio malo? Proclamados y enseñados por los falsos profetas. Mira, sabe que las escrituras mencionan los siguientes. Mira, primeramente, el evangelio se acentúa, ¿no? Primordialmente el legalismo y las obras. Los esfuerzos del hombre para hacer suficiente bien que le permiten a uno ser aceptable de Dios. Eso está bien claro. Mira, en Gálatas capítulo 3, abre su Biblia. Y en Gálatas capítulo 3, mira lo que dice versículo 1 y 2. Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. Estas son las palabras textuales del apóstol Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con el oír con fe? ¿Cuál de los dos? Ten cuidado. En ese mismo capítulo, Gálatas capítulo 3, mira lo que dice el versículo 10 y 11. Gálatas capítulo 3, versículo 10 y 11 dice porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Wow. Están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe. Vivirá por la fe. La palabra es clara. Bien, a ver si puedo desarrollar este pensamiento. Mete conmigo San Lucas capítulo 6, versículo 7. San Lucas capítulo 6, versículo 7. Los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo a fin de encontrar de qué acusarle. Ahora, tú tienes que entender que el legalismo entre los fariseos y los escribas, ¿no? ¿Es? Y para entender a los escribas y fariseos es útil comprender lo que los judíos eran. Por sobre todas las cosas, un pueblo de la ley de Dios. Eso es lo que eran. Su nación, imagínense, se basaban en los 10 mandamientos y en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocido como la ley de Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Okay?
Solamente este hecho de que la nación estaba basada en la ley de Dios da a Israel un carácter singular entre las naciones sobrevivientes del mundo. Ahora, hay muchas etapas aquí. Muchas etapas significativas en la historia de Israel, ¿no? Que muestran la fuerza dominante que fue la ley en la supervivencia de la nación. Primeramente, los judíos fueron un pueblo creado por Dios en un hombre. ¿Quién? Abraham. Abraham creía haber sido llamado por Dios para ser el padre de una gran nación, y Abraham transmitió esta fe a su hijo Isaac. Mira, te recuerdo lo que dice ya, ¿sabe qué, mami? Vete conmigo en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Mira lo que dice en versículo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Además, haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendiga, y al que te maldiga maldeciré, y en tu tierra y serán benditas, ¿no? Dice, y serán benditas todas las familias de la tierra. Esta gente obedecieron en fe. No es que se obligaron debajo una ley que no tenía fe. Note que la población judía creció enormemente durante los 40 años de esclavitud en Egipto, comenzando con los 12 hijos de Jacob. Habían sido llevados a Egipto por José para salvar a la familia del hambre que amenazaba sus vidas. Nuevamente, el hecho significativo fue que los padres transmitieron a sus hijos la fe de Abraham en cuanto que ellos eran el pueblo de Dios escogido para ser la mayor de todas las naciones. La tercera cosa que tenemos que notar de esta gente es que la nación como tal nació oficialmente a los pies del monte de Sinaí cuando Dios le dio la ley a Moisés. La nación fue designada para un propósito espiritual, ser guardiana de la ley de Dios. Este acontecimiento singular fue extremadamente significativo, puesto que Israel estaba siendo designado como mensajero de Dios para el resto del mundo, como el pueblo que debía dar testimonio del único Dios viviente y verdadero, y de su ley, de su palabra. Ellos debían ser los misioneros de Dios ante el mundo. Y cuarto, ¿no? El pueblo judío había sido conquistado y esparcido una y otra vez sobre todo el mundo, y en la historia del Antiguo Testamento fueron conquistados y esparcidos por los asirios, por los babilonios y persas, pero sobrevivieron cada uno de los intentos de aniquilarlos como el pueblo. Lo que mantenía unido al pueblo y lo capacitaba para sobrevivir era la ley de Dios y la fe práctica de dicha cosa. Es lo que tú y yo tenemos que captar, por favor. Mira, escucha bien. Tú y yo, Dios ha puesto en nosotros el espíritu de su espíritu en nosotros, y la palabra para poder discernir quiénes son los falsos líderes de la iglesia, quiénes son los falsos maestros de la iglesia, quiénes son los falsos pastores de la iglesia, quiénes son los falsos profetas y apóstoles que existen hoy día. Y la Biblia dice, y los conoceréis por su fruto, y lo conoceréis por su fruto. Pregunta, ¿puede usted discernir la diferencia? Comparando lo que está enfrente de ti con la palabra del Señor.